Hola, ¿cómo están? En esta nueva clase de hoy, el tercer encuentro que estamos compartiendo, estamos trabajando muy en el foro, muy participativo, participando todos, así que sigamos así en las próximas semanas que nos quedan de este primer módulo. Y los módulos que continúan, por supuesto. En la clase de hoy, continuando con esta introducción al Nuevo Testamento, vamos a ver esta forma nueva de comunicación o de interpretación de la Biblia que llamamos animación bíblica pastoral. Vamos a ir viendo en el transcurso del encuentro de hoy un poco cómo llegamos como iglesia a esta forma, ¿no? Esta forma nueva que compartimos de la palabra. Haciendo un poco de historia, vemos que la lectura de la Biblia era central en las primeras comunidades, ¿no? Si vemos, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos, Hechos 18:11, vemos que Pablo se queda en una ciudad 1 año y medio enseñando la palabra, ¿no? Recalcan ese versículo que se queda enseñando la palabra. Imagínense un curso dado por Pablo durante 1 año y medio a los cristianos, a los creyentes en Jesús, de 1 año y medio en torno a la palabra. Recordemos que la palabra para los primeros cristianos era leer la palabra, era leer lo que llamamos el Antiguo Testamento, ¿no? Los libros del Pentateuco, los profetas, los otros escritos también del Antiguo Testamento. Una enseñanza en torno a la palabra era una enseñanza en torno a estos textos, ¿no? En la época de Pablo no existía todavía el Evangelio, no estaban escritos los primeros evangelios, no estaban escritos los evangelios, ¿no? El primer evangelio recordamos que fue el Evangelio de Marcos, que se escribió en torno al año 70. Pablo podemos pensar que vivió hasta el año 58, 59, 60, hasta el 62, más o menos. Los estudiosos, los biblistas, creen que puede haber llegado a vivir, ¿no? Entonces él no conoció ninguno de los evangelios. Cuando se refiere al estudio de la palabra, se refiere al Antiguo Testamento. Si bien esta lectura era tan importante para las primeras comunidades, con el correr de los siglos esa lectura se fue reservando un poco para entendidos. La evolución de los cambios de los tiempos, nosotros conocemos muy bien los tiempos, cómo están cambiando en este momento. Posterior a la muerte y resurrección de Jesús, en el transcurso de las primeras comunidades, también los cambios fueron bastante veloces, ¿no? El Imperio Romano, por ejemplo, que era el que tenía la hegemonía, había desaparecido, al menos en Occidente. Esto hacía también, bueno, los textos habían sido escritos en griego, ya el griego no se hablaba, no estaba tan difundido en torno a las comunidades cristianas. Entonces, esto hacía que la palabra quedaba reservada para algunos estudiosos, para algunos entendidos, ¿no? Y estos intentaban transmitir las enseñanzas de la palabra, pero ya no con los textos originales, sino haciendo como un relato, ¿no? Como una historia de fe, una historia de la salvación, distintas historias y lecturas espirituales, ¿no? Y de reflexión, que no estaban directamente vinculadas con los textos originales, ¿no? Ya en el siglo XII y XIII esta postura está totalmente consolidada, ¿eh? Ya la lectura de la Biblia no era algo para cualquiera, no era algo para el común de los fieles. Esto se revierte, como sabemos, a comienzos del siglo XX, comienza a revertirse con algunos cambios que se van dando, y ya el acercamiento más grande de la Iglesia Católica a la palabra directamente, y se empieza a estudiar un poco más en profundidad, un estudio crítico de los escritos, un estudio crítico de los textos, tratando de estudiar un poco el contexto, estudiando también más adelante desde un aspecto literario. Y este desarrollo de los estudios bíblicos fueron también
llevando a que se pueda tener un poco más de acceso. El Concilio Vaticano II es el que le da el impulso, ¿no? Que fomenta la lectura bíblica y fomenta que se traduzca la Biblia en los textos de cada gente, ¿no? De cada pueblo, de cada comunidad. Esto hace que sí, la Biblia de a poco empiece a volver a los hogares, que no se encontraba en los hogares. De Verbum, por ejemplo, dice textual: es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. De esta manera se comienza a difundir cada vez más la palabra y a poder acceder por parte de las comunidades a escritos en los idiomas que hablaba la gente, ¿no? Medellín, Puebla y Santo Domingo hacen hincapié y renuevan esta invitación, y cada vez la palabra empieza a tomar un rol central, particularmente en América Latina. Las comunidades empiezan a trabajar cada vez más con la palabra. Vemos que se forman círculos bíblicos, grupos de estudio bíblico, grupos de oración bíblica, y vuelve a tener un auge lo que se llamó Lectio Divina, ¿no? O lectura errante en español, Lectio Divina en latín. Este desarrollo de la palabra, esta difusión de la palabra, se fue impregnando cada vez más en la catequesis y la liturgia, ¿no? El texto estaba más cercano a la gente y aparece una pastoral bíblica que se propone difundir la palabra y enseñar la palabra a la gente, ¿no? Esto muy impulsado por los sínodos de América Latina. En Aparecida comienza a hablarse de lo que llamamos animación bíblica pastoral, que ya deja de ser una pastoral más dentro de la iglesia, dentro de una parroquia, por ejemplo, o de alguna comunidad, para empezar a ser algo que inunda a todas las pastorales, atraviesa todas las pastorales y se hace presente en cada una de las pastorales de la iglesia, en los movimientos, en las parroquias, en las instituciones. Se empieza a hacer presente la palabra en cada acontecimiento, en cada reunión, en cada oración. Aparecida dice: la importancia de una pastoral bíblica extendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación, escuela de comunión y escuela de evangelización. Interpretación, estudio de la palabra, comunión con Jesús, para poder conocer mejor su mensaje y su vida y su experiencia, ¿no? Comunión con los hermanos también, y escuela de evangelización, ¿no? Como respuesta a este acercamiento a la palabra, a esta comunión con Jesús, la respuesta es salir a contarlo, ¿no? Salir a difundir la palabra, a contarla a los hermanos. Pero esta forma de evangelización, esta forma de transmitirla, este anuncio no es cualquiera, no es de cualquier manera, sino de forma inculturada, ¿no? O sea, metidos en la cultura de cada comunidad. Esto viene acompañado de un cambio social, ¿no? Que ya deja de ver al otro como ignorante completo, ¿no? Cada persona tiene experiencia de Dios, experiencia de lo trascendente, y la animación bíblica de lo pastoral se encarga de compartir la lectura bíblica, compartir el estudio bíblico, compartir la oración bíblica, pero partiendo de la experiencia de cada uno y partiendo de cada comunidad y la vida de cada comunidad. La exhortación Verbum Domini de Benedicto XVI dice: no se trata de añadir algún encuentro en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones o los movimientos se interesen realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra. Cristo nos habla a través de la palabra, nosotros nos dejamos
invadir por esta palabra, y esto es lo que compartimos, atravesando, como decíamos, las pastorales, inundando el resto de la vida de la iglesia. No armar algún encuentro más, que también puede ser, pero no siendo lo central esto, sino haciéndose presente en cada una de las actividades de las comunidades. Buscamos entonces, de esta manera, centrarnos en la contemplación de Jesús en la palabra. La palabra nos da las claves para una lectura de fe. Contemplamos a Jesús en la palabra. Como decíamos, nos hacemos permeables a la palabra, y la palabra es la que nos muestra a Jesús. Nos acercamos a la palabra partiendo de nuestra realidad y siempre con una perspectiva comunitaria. Esto nos lleva a nuestra conversión y al anuncio de la buena noticia. La conversión es tener una mirada distinta de la realidad, ¿no? Esta mirada que teníamos pero iluminada con la palabra, y esto nos moviliza hacia el anuncio de la buena noticia. Esta perspectiva comunitaria viene de siglos de lectura en comunidad. Decíamos la clase anterior, ¿no? Que estas lecturas que nosotros leemos han sido leídas por comunidades durante siglos y siglos, y vienen con esa impronta, ¿no? Que tiene la fe de cada una de esas comunidades que creyó en esta palabra y fue transformada a su vez por esta palabra. Juntos celebramos la palabra, meditamos estos textos también desde hace miles de años y usamos estas palabras para rezar a Dios desde siempre. Esta es la perspectiva comunitaria que viene acompañando a tantos creyentes desde hace siglos. Entonces, en el Evangelio, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el texto de los discípulos de Emaús, los voy a invitar a que lo lean y lo mediten, y ahí podemos ver muy bien la pedagogía, ¿no? La pedagogía que nos da el evangelista para poder transmitir el mensaje de Jesús. Haciendo un breve repaso del texto, yo le voy a pedir que lo lean, preferentemente que frenen ahora el video y lean el texto, piensen qué les llamó la atención del texto, sin buscar inicialmente una reflexión personal de qué me dijo a mí o cómo yo me puedo involucrar en el texto, sino simplemente tratando de ponernos en el contexto de ese momento, ¿no? Y vuelvan a retomar el video y veamos este análisis. Jesús le pregunta qué comentaban por el camino, le pregunta a los discípulos, ¿no? Se acerca a la realidad de lo que estaban viviendo. Ellos estaban frustrados porque el Mesías que ellos esperaban, ese Jesús, ese Mesías que los iba a salvar, en realidad ya había muerto, ¿no? Y eso los desanimaba. Dice, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Los discípulos esperaban un Mesías que los libere del Imperio Romano, y Jesús había muerto, ¿no? Jesús ilumina la experiencia de vida de los discípulos con los textos, con las escrituras. Les lee, les habla de las escrituras, y ellos sienten que ardía el corazón. Lo dicen más adelante, pero hacen referencia a ese momento, ¿no? ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Jesús les comparte las escrituras, y las escrituras hacen que arda su corazón. Llega la noche, están llegando al pueblo, alejándose de Jerusalén, y sienten deseos de quedarse con este viajero que no habían reconocido, ¿no? Se quedan, les pide que se queden. Jesús hace ademán de seguir y se queda con ellos, ¿no? Ante la invitación. Escucha la palabra y se queda. Entonces, comparten el pan, ¿no? Y ahí es cuando lo reconocen. En ese momento se abren los ojos y se dan cuenta que es Él. Lo que les surge en ese momento de revelación es que se pusieron en camino, volvieron, habían llegado recién
habían llegado, bueno, quédate con nosotros, que llega la noche. Sin embargo, el descubrir a Jesús, el encontrar a Jesús, hizo que inmediatamente se pongan en camino de nuevo a encontrarse con sus hermanos. Todo esto se da en el contexto de una comunidad, esta comunidad de estos dos discípulos que iban caminando, y están siempre en función de su comunidad madre, a la que vuelven en cuanto tienen este encuentro, ¿no? Entonces, haciendo unas breves reflexiones, vemos que la palabra de Dios convierte nuestros criterios, ¿no? Aquello que pensábamos cuando nos encontramos con la palabra ya se transforma, empieza a ser algo diferente. Nuestra mirada de la realidad se vuelve esperanzada. Aquello que nos decepcionaba ahora es esperanza. Y esto es lo que llamamos conversión, tener una nueva mirada de la vida. La realidad de los discípulos no había cambiado en nada, o sea, Jesús había muerto, el Mesías que ellos esperaban había muerto, ¿no? Este Mesías que los iba a salvar de los romanos, este Mesías que ellos imaginaban, se había muerto, no estaba. Estaban tristes, era de noche, y sin embargo se estaban alejando de Jerusalén, y sin embargo al encontrarse con Jesús, Jesús les muestra una realidad diferente, o sea, esa misma realidad que veían, la ven con ojos distintos, y eso hace que ese impulso que tienen los lleva a moverse, ¿no? Esta perspectiva del reino los impulsa a salir en medio de la noche. Imagínense lo que serían esos caminos sin iluminación. No les importaba, a pesar del miedo que tenían, lo enfrentan el miedo, lo toman como un desafío y salen en busca del otro, ¿no? Salen en busca de la comunidad, salen en busca de compartir este mensaje. Esta transformación es la que nos plantea el reino, así que por hoy lo vamos a dejar en este momento. Sigamos participando del foro y bueno, nos vamos a encontrar en la próxima semana. Vamos a seguir con nuestros encuentros. Gracias.